Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. China y los Estados Unidos volvieron a chocar este fin de semana en la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es, pues, como bien dice el nombre, un foro de cooperación económica que incluye a los países ribereños del Pacífico, no solo los asiáticos, sino también los que están al otro lado, a los americanos. La reunión de este año se celebraba en Papúa Nueva Guinea, que es un país insular que hay justo encima de Australia, al oriente de Indonesia. De hecho, hace frontera terrestre con la propia Indonesia. Y esta cumbre se quedó sin acuerdo alguno, por primera vez en la historia de estas cumbres, porque China y los Estados Unidos, al parecer, tienen discrepancias serias sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Donde han chocado, la verdad es que era un punto bastante previsible. Bien, pues este episodio neoguineano, un episodio, como os podéis imaginar, bastante menor, un simple acuerdo final de un foro de cooperación económica sin la mayor trascendencia, es tan solo un episodio más, un capítulo más de la pugna entre las dos potencias, que viene motivada, como bien sabemos todos, por la guerra comercial que desató hace ya más de un año Donald Trump con una batería de aranceles, que en alguna medida, menor eso sí, ha sido respondida por el gobierno chino, pero que hunde sus raíces en un sentimiento que comparten todos los occidentales, tanto los estadounidenses como los europeos. Y no solo tampoco los europeos, podríamos irnos incluso a otras zonas de Occidente, como puede ser Hispanoamérica, y encontraríamos un cierto sentimiento antichino, o si no antichino, sí de temor hacia China bastante parecido. Esta chinofobia, podríamos denominarla, o chinofobia relativa, que ahí no es que se odie a los chinos, pero sí a lo que supone aquel Estado tras su renacimiento y su irrupción como gigante de la economía mundial, es que se traduce en el día a día en que se percibe a China como una amenaza. Esto creo que no es nada nuevo y que todos más o menos sabemos porque lo hemos oído mil veces. Una amenaza que se está apoderando del mundo poco a poco gracias precisamente al comercio. De ahí que los choques al final han terminado siendo comerciales. Esto evidentemente es una apreciación subjetiva que tiene mucha gente, pero que no necesariamente tiene por qué ser cierta. Así que lo bueno sería plantearse si esto tiene fundamentos reales. Personalmente creo que este es uno de los temores más comunes de los tiempos modernos, al menos en Occidente. De los tiempos modernos, pues estoy hablando de los últimos 20, 15 años de historia, que los hemos vivido todos los que estamos aquí, los más jovencitos, pues de los primeros años no os acordáis porque erais niños, pero los que no somos niños ni jovencitos, pues nos acordamos perfectamente de los últimos 15, 20 años de historia. Y si algo lo han caracterizado, esos años ha sido la irrupción, o mejor dicho, el renacimiento, porque China ya fue un gigante en el pasado, que había pasado, que transitó por un siglo XX, un siglo XIX y un siglo XX muy complicado, poco que estudiemos su historia, especialmente su historia económica, y renació a finales del siglo XX. Y esto ha tenido, al ser un país evidentemente tan grande, con 1.400 millones de habitantes, pues ha tenido unas consecuencias dramáticas en el sentido de radicales, no de malas. Creo que las consecuencias, a la vista está, creo que han sido buenas para el conjunto del planeta, solo por el hecho de la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza dentro de la propia China y de comer un cuenco de arroz al día ya ha merecido la pena. Pero vamos, que se han dejado sentir no solo en China, sino en todo el mundo. En China, obviamente, donde más. Bien, pues este temor se traduce, y lo habréis escuchado muchas veces, en que China ha crecido mucho, sigue creciendo mucho, crece a mucha velocidad y terminará adueñándose del mundo. Y eso nos tendrá unas consecuencias nefastas para nosotros, para los occidentales, porque nos pondrán a todos a su servicio, o poco menos casi que nos esclavizarán o algo así. El hecho es que China siempre fue temible a lo largo de su historia, si la estudiamos, aunque sea solo por encima, pero fue temible por su potencia demográfica. China siempre ha sido el país, desde tiempos antiquísimos, que más habitantes ha tenido del mundo. De hecho, todavía hoy, a pesar de que el crecimiento demográfico chino se detuvo bastante a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado, sigue teniendo muchísimos habitantes. Estamos hablando de, como os decía, 1.400 millones de habitantes. Si sumamos los que tiene la Unión Europea y Estados Unidos, suman entre los dos unos 830 millones aproximadamente, unos 500 millones la Unión Europea y 325 tiene Estados Unidos, vemos que, caray, que son bastantes menos. Aunque sumásemos Canadá, que estaríamos metiendo ahí
pues unos 40 millones, no llega a 40 millones de habitantes más. Ya si sumásemos Hispanoamérica sí que superarían a los chinos. Pero bueno, si solo sumamos Estados Unidos, las dos principales potencias económicas del mundo, vemos que demográficamente son pequeñitas al lado de los chinos. Claro, que eso hasta hace no mucho, hasta hace 20 años se consideraba un hecho, pero tampoco especialmente amenazador. China se sabía que estaba superpoblada y que lo pasaban mal, los chinos daban pena. Es decir, lo más que producía en Occidente era lástima trufada de cierta fascinación por lo oriental, bueno, por su cultura milenaria y todas estas cosas que a los occidentales siempre, también desde tiempo inmemorial, nos han gustado de los chinos. Lo que no se percibía a China era como un rival en el terreno económico y muchísimo menos en el terreno militar. La preocupación, si hacemos un poquito de memoria, en los años 80, por ejemplo, no era China, era Japón. Ahí se ve hasta en las películas de la época. El caso de Japón, el milagro japonés, fue tremendo en los años 50 y 60. Protagonizó el gran milagro muy por encima del milagro alemán o de cualquier milagro europeo. Y en los años 80 estuvo en el momento álgido. Se habían colocado como segunda potencia económica del mundo, pero claro, era infinitamente más pequeña que China. Estamos hablando de un país muy poblado, eso sí, pero 120 millones de habitantes, menos poblado que los Estados Unidos. Pues bien, en aquella época, cuando todos los ojos estaban puestos en Tokio, la que se desprezaba era Pekín, que en esos mismos días, en esos mismos años, empezó a introducir algunas reformas en un sistema muy planificado. La economía china estaba tremendamente planificada desde el 49, ¿no? Un sistema de corte 100% estalinista, con sus planes quinquenales y demás. Bien, esto empezó a hacerse a finales de los 70, en los años 80 es cuando esas reformas se extienden y se empiezan a ampliar, y 30 años más tarde lo que nos encontramos es que la economía china es la segunda del mundo. El año pasado, en 2017, su PIB fue de 12 billones, billones con B, de dólares, que triplicaba ya el de Japón, y se quedaba solo 5 billones del de la Unión Europea y a 7 del de los Estados Unidos. Son, si entendiésemos la Unión Europea como una unidad, es de hecho una unidad económica, en términos económicos, si se la puede entender como un país, lo que nos encontramos desde luego desde el punto de vista arancelario, tiene además una moneda propia. Estamos hablando de la tercera potencia económica mundial. Si retirásemos la Unión Europea sería la segunda potencia económica mundial. Bien, este poderío se ha traducido en un gran empuje que tiene China desde hace 15-20 años en todos los ámbitos. En el tecnológico, por supuesto, en el económico, en el militar también, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Han empezado a construir aviones de combate, portaaviones, barcos, submarinos y cosas por el estilo. Y también en el político. Xi Jinping, el presidente de China, pues es un tipo bastante conocido. No tanto como el de los Estados Unidos, ni como el de Rusia, pero que tiene cierto relieve internacional. Cuando visita un país se convierte en todo un acontecimiento. Así que hoy lo que vemos es que China sigue fascinando, y mucho, pero ya no produce lástima. Lo que produce es temor, miedo. Si vamos a las encuestas que se realizan de manera periódica en todos los países de Occidente, vemos o comprobamos que es cierto, que es así, que no es una cosa que percibamos nosotros por lo que oímos a nuestros amigos y familiares o en nuestro lugar de trabajo, sino que cuando se hacen encuestas se extraen las mismas conclusiones. Tengo una de Pew Research, que es sobre cómo ven los estadounidenses China, si les cae simpático o no simpático, o antipático. En 2007 el 39% de los estadounidenses tenían una opinión desfavorable de China. Bien, hoy son el 55%, y ha ido creciendo este porcentaje a lo largo de los últimos años, y todo indica que seguirá creciendo en los próximos. Si vamos a España, donde no existe esta encuesta, pero sí existen otras que nos permiten hacernos una idea indirecta. Hay, por ejemplo, una que es el barómetro del Real Instituto Elcano, que nos da una pista indirecta bastante útil. En el barómetro de enero de este año, que estuve echándole un vistazo el otro día, mostraba un temor infundado hacia las inversiones chinas, que me llamó la atención. El país que más invierte en España es Alemania. Bueno, el país que más invierte es Luxemburgo, pero ese dinero no viene de Luxemburgo directamente. Viene de otras partes que utilizan Luxemburgo como plataforma, pero el país como tal es Alemania. Pero en este barómetro lo que vemos es que el 40% de los entrevistados piensa que el principal inversor en España es China. La realidad es muy distinta. La realidad es que no es China, es Alemania, y además China está muy, muy por debajo.
está concretamente en el 8º lugar, por debajo incluso de los Estados Unidos. Pero al preguntarnos, 4 de cada 10 respondieron que era China. Y de los 6 restantes también todos coincidían, o casi todos coincidían, en que China estaba muy arriba. Que realmente estamos viviendo desde hace años una auténtica invasión pacífica, comercial, pero que está ahí. Bien, esta sensación, que es compartida por todo Occidente, os he dado el dato del Real Instituto Elcano, pero si se hiciesen encuestas parecidas o las encontrase yo, que lo mismo se han hecho en Italia o en Alemania o en Suecia, nos encontraríamos datos parecidos. Es decir, esa idea de que las empresas chinas se están haciendo con todo, se están haciendo con empresas occidentales, con mercados enteros, que además eso se acrecienta con el omnipresente Made in China. Digo omnipresente porque lo hemos puesto en muchísimos artículos. Si yo ahora lo que tengo encima de la mesa me pongo a mirar, pues por ejemplo, esto es en directo, voy a tomar un mando a distancia de una barra de sonido que tengo, donde pongo música, que es de la marca LG. Pues estoy mirando y por supuesto es Made in China. Tengo también aquí un cigarrillo electrónico de la marca Yoyetech, que esta me consta que es norteamericana, pero naturalmente está hecho en China. Si abro la tapa del cigarrillo electrónico encuentro una batería de la marca Samsung, que por supuesto está hecha en China. Y podría seguir con un montón de artículos que tengo por aquí por encima de la mesa. Es decir, que vemos el Made in China en un montón de cosas. Y eso hace que pensemos o que lleguemos a pensar que realmente todo lo que consumimos, o prácticamente todo lo que consumimos, es chino, es la fábrica del mundo, y nosotros se lo estamos comprando todo, luego eso es temible. Nos están dejando sin trabajo, etc. Como veis, es algo que no solo se piensa en España, sino que se piensa en otros muchos países. También se ve, por ejemplo, en muebles, en menaje del hogar, por supuesto en todos los aparatos electrónicos que uno se puede imaginar, empezando por el teléfono móvil, también en vehículos. A España no han llegado mucho los coches chinos, pero sí, por ejemplo, las motocicletas. Se ven un montón de ellas, sobre todo las eléctricas, patinetes, estos que están tan de moda. Bien, si eliminamos o evitamos por lo menos las percepciones subjetivas, que a veces nos cuentan solo una parte de la historia y que siempre introducen la distorsión propia de lo subjetivo, obviamente, que está bien, la experiencia propia, las observaciones propias son muy buenas y son necesarias, de hecho, pero son solo una parte. Hay que tratar de contrastarlas y de analizarlas con mayor frialdad. Si abandonamos y dejamos eso a un lado y miramos los grandes números, lo que nos encontramos es que efectivamente es así. Es que China crece más rápido que Estados Unidos y que la Unión Europea. China ha crecido en los últimos años, desde la crisis financiera, un promedio del 6 y pico por ciento. Si hacemos el promedio de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que nos encontramos es que está entre un 2 y un 3%. Es una diferencia sustancial. Esto, claro, si lo ponemos a funcionar como una película, más tarde o más temprano, nos alcanzarán. Que nos alcancen, que la China popular nos alcance, yo creo que es algo innegable y además inevitable. Y no tiene por qué ser necesariamente malo. Es de la misma manera que Estados Unidos y Europa producen aproximadamente lo mismo y sus niveles de renta son aproximadamente los mismos dependiendo del país y del estado de los Estados Unidos, como es lógico, pero estoy hablando de promedio. Es perfectamente deseable que los chinos, que los indios, que los indonesios y que los habitantes del Congo tengan producciones y salarios y demás equiparables a los de Estados Unidos o a los de Canadá o a los de Dinamarca. Eso no es malo, es bueno. Significa que la pobreza se va a ir o se va cada vez más dejando a un lado y el mundo se va aplanando y convirtiéndose en algo más equilibrado. Es decir, que eso está claro, que de una manera u otra nos terminarán alcanzando en algún momento. Ahora, yo no creo que sea tan rápido. No creo que sea tan rápido porque China produce 12 billones de dólares, pero con 1.400 millones de habitantes, mientras que los Estados Unidos producen 19 billones con 325 millones, como os decía antes. Así que, bien, podrán superar en producción, pero no en renta, no en la distribución de esa producción sobre la sociedad. Luego, en las suspicacias hacia China hay otro tipo de factores o ciertos hábitos chinos, pues que a este lado del mundo no se ven con
no se ven con buenos ojos, los hemos tratado aquí en más de una ocasión. Es el caso, por ejemplo, de la propiedad intelectual, de cómo las empresas chinas firman sociedades compartidas, las joint ventures estas famosas, para entrar en el mercado chino. Necesitas entrar con un socio local. Eso es obligatorio por ley, cosa que, por ejemplo, en Europa no sucede. Puedes perfectamente ponerte a operar en Europa sin necesidad de tener, quitando evidentemente algunas excepciones. En Estados Unidos, por ejemplo, la excepción son las aerolíneas y alguna más. No necesitas un socio local, puedes ponerte a operar y a trabajar desde el primer día sin problemas. En China necesitas un socio local. Y esos socios locales se han especializado, como ya se ha escrito en libros y se ha documentado en documentales por televisión, que se aprovechan o se apropian de las tecnologías que comparten y las ponen a trabajar en su beneficio. Es decir, tecnologías, secretos tecnológicos, industriales, propiedad intelectual, en definitiva. Tampoco sienta muy bien su estrategia de expansión comercial por el mundo, especialmente en ciertos lugares como África, que han pasado de no tener un solo chino a estar llenos de chinos. Cualquier país africano, especialmente del África subsahariana, de lo que antes se conocía como África Negra, no sé si se podrá seguir diciendo, no por nada, sino por sus habitantes, y dicho sea sin segundas, países como Guinea o las Guineas, el propio Congo que decía antes, Tanzania, se ven por todas partes empresas chinas que además construyen carreteras, ferrocarriles. Algunos hablan incluso de neocolonialismo, en este caso neocolonialismo chino. Tampoco ha sentado, por lo menos en Estados Unidos, en Europa no tanto, el proyecto que tienen, la iniciativa de One Belt, One Road, que aspiran a crear o a renacer la ruta de la seda, mediante una autopista gigantesca, que su parte ya la han terminado, eso sí, hasta la frontera con, creo que es Tayikistán. Y claro, a partir de ahí ya son otros países los que tienen que construirla, y no solo por la autopista, sino también una vía férrea, que de modo piloto pues están ya explotando. Hasta Madrid han llegado algunos trenes desde China, evidentemente. Ha tardado la de Dios, creo que 20 o 21 días en venir desde China hasta Madrid con unos contenedores. Compensa, la verdad, hacerlo. Al parecer, según parece, sale más barato mandarlo en barco por ahora. Bien, esto por ahora no les ha dado demasiado, han enterrado yuanes todos los del mundo, pero en el caso de que es el One Belt, One Road llegase a buen término, cambiaría de manera radical las vías comerciales, por lo menos en Eurasia. Bien, todos estos temores son ciertos y están fundados sobre hechos. Pero también lo es que, al menos hasta ahora, el gobierno chino no ha mostrado una actitud agresiva ni beligerante hacia Occidente. Todo lo contrario. De hecho, ni siquiera sus vecinos, con la excepción hecha, naturalmente, de Taiwán, que los gobernantes chinos la consideran que es parte del país, el resto no han sentido una presión, ni una hostilidad manifiesta, ni coreanos, ni vietnamitas, ni japoneses. De hecho, los surcoreanos y los japoneses se aprovechan de tener a China ahí. Se aprovechan que sus costes de fabricación son menores. ¿No? También se aprovechan de los robos de propiedad intelectual, estos que perpetran las compañías chinas, pero claro que luego revierten en terceros países que emplean esas mismas tecnologías. No sé, un ejemplo, por ejemplo, es la tecnología fotovoltaica, la solar fotovoltaica, cuyo precio se ha derrumbado en los últimos 10 años gracias a la irrupción de gigantes chinos, como Santec o Jingli Solar, son muy famosos. Este mismo fenómeno se aprecia en otros sectores, como el de los semiconductores o el de las baterías. Es decir, que gracias a esas actitudes chinas se pueden hoy fabricar paneles solares o baterías de litio muchísimo más baratas que hace 10 o 15 años, no solo en China, sino en el resto del mundo también. Pues bien, todo este frenesí productivo chino, del que todos en mayor o menor medida nos estamos beneficiando, como os decía, tiene sus costes, sí, claro. Ha tenido sus costes para Occidente y tiene sus costes para la propia China, que a fin de cuentas no deja de ser una economía dirigida. Y como tal, pues, digamos, algo rígida,
o en algunos aspectos bastante rígida. A veces se nos olvida que los mejores negocios no están donde los vemos, están donde no los ve nadie. El mejor negocio siempre es el que nadie ha visto. Ahí es donde se hacen las verdaderas fortunas, donde se abren nuevos sectores o directamente se inventan. A lo largo de mi vida yo he visto productos que no existían muchos nacer, industrias nuevas que no existían en los años 80 o 90 y han aparecido. Bien, esto, descubrir nuevos productos, descubrir nuevas industrias, descubrir nuevos negocios en definitiva, es algo propio de países con economías libres y flexibles, que son capaces de trasvasar gran cantidad de recursos de un sector a otro de una manera rápida, espontánea y descentralizada. Bien, todos esos son los que al final se llevan la voz cantante. Entonces, unas teorías prácticas lo que se ha visto, especialmente desde el comienzo de la Revolución Industrial. Es decir, que la innovación funciona mejor de abajo arriba que al revés. Y el problema es que en China suele ser al revés. Bien, es por ello que han generado pues, una inmensa sobrecapacidad en todo. Una inmensa deuda también. Vamos, la sobrecapacidad de China es famosa porque se hacen reportajes y todos nos deleitamos viendo las fotografías de esas maxiautopistas, urbanizaciones vacías, urbanizaciones, voy a decir ciudades fantasma, literalmente. Luego aquí lo que vemos es que el desafío lo tienen más ellos que nosotros. El desafío por la incertidumbre, quiero decir. Y el miedo o el temor nace de la incertidumbre. En Occidente, el impacto del renacer chino se ha pagado en su práctica totalidad ya a estas alturas, después de 20 años. Ahora son ellos los que tienen que aprender a administrar su propio éxito si quieren mantenerlo. Luego, si aquí alguien debería tener miedo de los chinos, no somos tanto nosotros, sino como los propios chinos. Un oyente de Sevilla que se llama Juan trae un tema de máxima actualidad. De máxima actualidad, además acaba de empezar porque la campaña empezó este mismo fin de semana. Me refiero a las elecciones de Andalucía, que se celebrarán, dentro de 15 días. Te quería consultar sobre la situación de Andalucía a raíz de los últimos resultados de las encuestas del CIS. Como ya sabrás, dentro de unos 15 días se celebran elecciones autonómicas aquí, elecciones que están generando muchísimas expectativas. Y básicamente lo que vienen a decir los resultados del CIS es que, a pesar de esta igualación de Ciudadanos, Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos en cuestión de votos, y a pesar de los casos de corrupción, y a pesar de los últimos 35 años en los que hemos cosechado resultados económicos desastrosos, de hecho creo que somos la región de Europa con mayor nivel de desempleo, es una locura. Y a pesar del clientelismo que se ha normalizado completamente en las instituciones autonómicas, el Partido Socialista no pierde la mayoría que siempre la ha caracterizado aquí en la región. Entonces a mí me gustaría que me dieses un motivo, si puedes, porque a mí me resulta completamente incomprensible, de la fidelización que tienen aquí los votantes de Susana Díaz ante el régimen que se ha impuesto, democráticamente sí, pero régimen al fin y al cabo. Muchas gracias y felicidades por el programa. 35 años, no, Juan, 38. El PSOE gobierna en Andalucía desde el año 1980. En breve, en unos meses, va a hacer 39 años, es decir, casi 40, que el PSOE gobierna allí, por allá abajo. Bien, motivos, que es lo que me preguntas, motivos yo creo que básicamente hay dos que explican el régimen andaluz, o que el PSOE lleve gobernando allí desde siempre. El primero es la tupida o tupidísima red clientelar que montaron desde el principio y que desde entonces han ido alimentando con largueza. Esto, bueno, creo que está a la vista de cualquiera. En Andalucía todo, o casi todo, pasa por la Junta. Y si no es por la Junta, pues es por las diputaciones, los ayuntamientos, etcétera, que es una economía muy clientelizada por parte de la política. De nuevo, no es ningún secreto y además muchos socialistas se precian de ello. Dicen que es una economía genuinamente participativa o genuinamente socialista y eso significa que el papel político y el Estado tienen un papel importante. El segundo, ese sería el primero. El segundo es la falta de alternativas
Aquí, claro, me dirás, pero ¿cómo que no hay alternativas? Ahí está el Partido Popular, que estuvo siempre allí, o últimamente Ciudadanos. Pero es que yo no creo que sean una alternativa, si te soy sincero. Es decir, ofrecen en esencia, tanto el uno como el otro, lo mismo que el PSOE. Y se conforman, en el mejor de los casos, con heredar y perpetuar esa red clientelar de la que hablaba antes. No sé si te acuerdas de lo que pasó en Extremadura con Monago hace unos años. Bueno, pues eso mismo. Ya está. Monago llegó con las mismas ideas en la cabeza que los que habían gobernado Extremadura desde hacía un montón de años. El resultado fue que no cambió absolutamente nada. Es decir, la idea de Andalucía que tiene Juan Manuel Moreno o Juan Marín, que es el candidato de Ciudadanos, es muy parecida a la de Susana Díaz. Quizá te parezca chocante, pero es que, de nuevo, a los hechos hay que remitirse. Creen en un Estado gigantesco, empresas públicas, subsidios a raudales, transferencias del resto de España por solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo. No traen ideas nuevas. Pero no, vamos a ver. Aquí lo primero que hay que hacer es que uno llegue, vamos a cerrar esto, lo otro, lo de más allá. Creemos en una Andalucía distinta, en la que el papel de la Junta sea infinitamente menor. Tú dirás, es que eso no lo pueden decir porque entonces no ganan. Bueno, pues ya están. Han encontrado, si al final ha encontrado el PSOE un sistema casi perfecto, ¿no? Así que yo creo que esa es la razón. No lo sé, de aquí a que se celebren elecciones, evidentemente, al ser Andalucía pues una autonomía tan importante, pues haré algún programa, como es obvio. Así que a lo largo de las próximas 2 semanas pues sí prepararé algo. Esperemos que den que hablar y que no sean unas elecciones aburridas, que las andaluzas, por cierto, suelen serlo. Porque es que por regla general nunca se decide nada. 2012 estuvieron a punto de perder la autonomía, pero como bien sabes no la perdieron. Perdieron las elecciones, pero no el gobierno. Bien, vamos con otro oyente, este es Aitor, que vuelve sobre el tema del veganismo, más concretamente sobre la cosa de la nutrición. Lo primero es responder al oyente que te llamó ayer preguntando, bueno, que no conocía mucho el veganismo y quería saber las implicaciones para alguien que hace pesas o hace, bueno, bodybuilding, ¿no? Que llaman ahora, bueno, respecto a la comparativa de que efectivamente sí que se puede ser vegano y tener buena musculatura. Y bueno, sí que es cierto, pero bueno, a costa de bastantes suplementos. Y uno de los motivos es que las proteínas que tienen los vegetales son de bajo valor biológico, mientras que las proteínas que son de origen animal son de alto valor biológico. Y esto está relacionado también con el nitrógeno que forma parte de las proteínas. Las proteínas animales son capaces de fijar más nitrógeno y el nitrógeno es un componente esencial también para el ser humano y para la musculatura del ser humano. En particular, si comparas, por ejemplo, 100 gramos de ternera, la composición de los aminoácidos en 100 gramos de ternera no es ni parecida, ¿no? Y lo he ido a buscar. Por ejemplo, el tofu tiene un aminoácido que es la lisina, que es un aminoácido esencial. Bueno, pues en 100 gramos tiene 500 miligramos. Sin embargo, la carne normal de la lisina tiene 3 veces más, ¿no? Tiene 1400 miligramos por 100. Es decir, que en el perfil nutricional de una cosa y otra varían bastante. Una proteína de origen animal y otra proteína de origen vegetal. Luego, en cuanto a otro tema que salió es el tema de la deficiencia de vitamina B12. Y es un problema serio, ¿eh? En el tema de los veganos y los vegetarianos. De hecho, hay varios estudios que lo corroboran. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora uno de PubMed, que bueno, es cómo de prevalente es la deficiencia de vitamina B12 entre los vegetarianos. Y este estudio, que es un metaanálisis de otros estudios, ha encontrado resultados bastante significativos, ¿no? El 62% de las mujeres embarazadas, aproximadamente entre el 25 y el 86% de niños y el 21 y 41% de adolescentes. Y la deficiencia de vitamina B12, estoy hablando de eso, de veganos, ¿no? Que veganos o vegetarianos que tienen esta deficiencia. Y esta deficiencia solo se corrige con suplementos. Y bueno, los suplementos no es que sea algo demasiado sostenible, ¿no? Vivir de suplementos o de pastillas, aparte que el coste es elevado. Respecto a la deficiencia de vitamina B12, una cosa que se está ocurriendo y lo conozco de primera mano porque mi hija tiene un trastorno del metabolismo y una de las cosas que se hacen es detectar al nacer posibles problemas. Bien, pues uno de los problemas que se están detectando en España es que hay muchas madres que tienen deficiencia de vitamina B12. En realidad,
La prueba se hace para buscar anomalías congénitas del metabolismo, pero lo que están encontrando es que muchos niños nacen con deficiencia de vitamina B12 porque su madre era vegana. Se cura rápidamente, pero el tema es que si no se coge a tiempo, ese niño tiene deficiencias, puede tener deficiencias neuronales, o sea que es de una gravedad importante, sobre todo en recién nacidos, ¿no? Y un aspecto que casi nunca comentan los veganos y que también es importante reseñar es el tema de las alergias. Es decir, hay gente que jamás podría llevar una dieta vegana simplemente porque las plantas, por su historia evolutiva, obviamente no se pueden mover y generan una cantidad de compuestos químicos que resultan tóxicos para animales y para seres humanos. De hecho, históricamente muchas de las plantas lo que se hacen son fermentarlas o tratarlas para reducir esa toxicidad. Incluso las variedades que comemos ahora pues se han seleccionado con el tiempo para que sean menos tóxicas. Pero aún así hay muchas variedades de plantas que siguen que siguen provocando alergias en el ser humano, y creo que es algo que tampoco se ha tenido en cuenta. Y bueno, es una reflexión un poco larga que si quieres puedes trocear, pero que creo que es interesante también para compartir con los oyentes. Así que nada, un saludo a todos. Bueno, Aitor, constato que estás hecho un auténtico experto en el tema. De verdad, así da gusto. Mira, si tuviese un estudio, cosa que no tengo, pero que quiero tener, un estudio en condiciones de radio, pues organizaría un debate sobre esto. Como mínimo una tertulia, en el que estuviésemos cuatro o cinco para hablar sobre este tema, y creo que sería muy enriquecedor, y además abordaríamos todas las capas que se han ido presentando a lo largo de estos días. Y no solo sobre este tema, podríamos organizar debates y tertulias sobre muchos temas más. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario, el primer comentario de la semana, sobre el tema del Brexit. Se acerca el día de saldar las cuentas de la fiesta de los patrioteros indignados y los eurófolos crédulos. Se acerca el día de afrontar la realidad sin banderines, guirnaldas ni música folclórica. Se acerca el día de comprender que lo que iba a ser abofetear a Europa y la llegada de Jauja significa en realidad romper el Reino Unido y arrodillarse para optar a una miseria menor. Los británicos ya son plenamente conscientes de que han cometido un error. Ahora toca saber si van a cometer nuevos errores para tratar de negar el primero, o asumir el coste de su equivocación y tratar de aprender y minimizar lo que se pueda aprender y minimizar. La estrategia de Teresa ha sido hasta ahora la de cubrirse con falsedades las vergüenzas, y la de Bruselas la de no evitar lo inevitable. Pero aún quedan algunos meses para que los británicos pataleen enrabietados y en Bruselas se compadezcan, y al final la salida sea con piruleta de consolación. Seguiremos atentísimos. Un cordial saludo de Pizarro. Y ya antes de irme, una notita muy breve. No sé si os acordáis que en mayo lancé una serie limitada de camisetas de la Contrahistoria, la que iba con una frase de Cicerón, y os prometí que en el mes de octubre-noviembre lanzaría una nueva, pero con un suéter, algo de manga larga, porque bueno, pues hace frío y lo que no apetece tanto ir en manga corta. Pues bien, lo prometido es deuda, y ya tengo listas esas camisetas. No van con una frase de Cicerón, sino con una frase de Tucídides, que dice la frase, literalmente es una de sus frases más famosas. Dice: la historia es un incesante volver a empezar. Bien, las tenéis disponibles en Neverpress, que es donde la última vez se vendieron muy bien, se vendieron 60 camisetas en total. Esta vez he hecho un suéter y de estos con capucha, que son así tan molones como de universitario, y luego una camiseta, no por nada, sino porque es que hay mucho oyente que es de Argentina o de Chile o de Uruguay, que allí es verano, allí son afortunados y ahora lo que se acercan es al verano. Así que si queréis podéis, os voy a poner el enlace tanto en iVoox como en YouTube, para que podáis acceder. El enlace donde pongo todas las... la camiseta sale por 15,9 euros y el suéter por 26,9. Me parece que el precio, bueno, es el precio que me dan ellos. Le metí una pequeña comisión, muy pequeña, pero que algo se quede. La última vez pues me quedaron unos eurillos que, la verdad, no os voy a negar, pues me vinieron muy bien. Pues cuando digo unos eurillos, 1 euro por camiseta, que no es gran cosa, pero siempre será mejor que nada. Bueno, pues las tenéis aquí en Everpress, de la campaña Tucídides se llama. De cualquier manera, si miráis no en los comentarios, en el texto de la descripción, en YouTube y en iVoox, veréis que yo os he puesto la dirección de esta campaña. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.